En Francia, François Terry fue imputado por la justicia en el marco de una investigación que puso al descubierto métodos controvertidos para atrapar a narcotraficantes. Dan 5 años de cárcel al heredero de Samsung. El heredero del imperio Samsung fue condenado este viernes a 5 años de prisión en su proceso por corrupción en el marco del escándalo que terminó con la destitución de la expresidenta surcoreana. 1:07 continuamos con más información. Es viernes y también es tiempo de escuchar el comentario de Julio César Fajardo con un tema que llama siempre la atención: el uso de las redes sociales en la prevención del delito. Así que vamos a escucharlo. Buenas tardes, Julio César Fajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos de Panorama Sin Reserva? Pues estamos aquí para platicar de ese tema, como decías, bastante importante, y creo que va de la mano con lo que vienen comentando en las últimas notas, ¿no? El fenómeno de la violencia que está imparable, y pues esa asociación con las tecnologías de la información y de la comunicación, particularmente las redes sociales, pues nos hace tener en cuenta ciertos puntos. El primero, considero importante, es que el fenómeno de esta delincuencia, no solamente individual, sino también organizada, e incluso, como vimos recientemente en países europeos, particularmente en Barcelona, el tema del terrorismo, pues lacera la paz mundial y también trastoca la estabilidad y tranquilidad de los pueblos, ¿no? México y Tabasco, desgraciadamente, tienen una clara situación de índices elevados y insostenibles. Las estadísticas son apenas un reflejo, pues, tibio, ¿no?, de la cruda realidad, que es algo sistémico, es violación de derechos humanos, pues en todo el territorio. Ya nos los han venido a decir, pues, agentes internacionales de Naciones Unidas en la materia, y pues urgente creo que sería el actualizar todo este tipo de comunicaciones de parte del poder público, tanto federal como local. La realidad es que no se hace un uso atractivo y adecuado de las redes sociales en el poder público, y en particular en el tema de prevención del delito. El objetivo de la prevención del delito, pues aplicando las tecnologías de la información, es garantizar una prontitud, ¿no?, un clima seguro, que no nos sintamos observados, sino simplemente que seamos copartícipes de mantenernos seguros. Muchas veces a través de redes sociales, ustedes mismos en el programa, en la página del programa, pues se comparte mucha información de actualidad que incluso se adelanta a la noticia o a la información que pueda generarse o pueda darse oficialmente. Entonces, lo que se tiene que hacer es, pues, trabajar en contenidos. Me parece que es una estrategia que se tiene que generar tanto a corto, mediano y largo plazo. Implica, obviamente, un compromiso muy fuerte de estados, municipios y del país en general, de la nación. Es un sistema de registros, de muestreos, que obviamente tiene que ser compatible con algo, me parece muy importante, que es el tema de la transparencia, el manejo de esa información. Recordemos que todo tipo de grabación, de empleo de tecnologías de parte de una autoridad, pues tiene que ser cuidado el tema de la transparencia, el manejo de los datos personales debido, el acceso a esta información, el correcto ejercicio del servicio público, obviamente, de los agentes, no solamente de campo. Recordemos que los policías sí tienen una labor fundamental en la prevención y en la contención del delito, pero esto va más allá. Me atrevo a decir, un trabajo que importa a todas las dependencias de gobierno. La prevención del delito no solamente se hace fomentando trabajo, sino también garantizando hospitales, garantizando una serie de estándares, pues, de calidad de vida, escuelas, viviendas, centros de recreación. Todo ese tipo de cosas que sabemos que en el país y en el estado, pues, están faltando como alicientes para tratar de prevenir o contener, pues, los mayores índices de delincuencia que estamos teniendo. Por ahí me gustaría también comentar que parte de esta estrategia tiene que ser enfocada, y lo ha dicho Naciones Unidas, a un sector en particular, es el sector de la infancia, la adolescencia y la juventud. Hay unas directrices de Naciones Unidas, ojalá en la estrategia de seguridad pública municipal y estatal al menos, se tomara en cuenta. Son las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, o directrices de RIAD.
Estas fueron adoptadas en el 90, en diciembre del 90, y obviamente buscan atacar o contener ese tipo de reacciones de delincuencia, fomentando valores, procurando el ejercicio pleno de derechos de ese sector tan importante de la población. Miren, el tema de la delincuencia, el tema de la prevención a través de las redes sociales, pues no es algo nuevo, ya se viene manejando en diferentes momentos. Por ahí, si recordamos un poco en el tema de los libros, Minority Report de Philip Dick propone pues un modelo de policía preventiva, por ejemplo, para realizar detenciones de futuros criminales antes de que cometan incluso los delitos. Digo, eso es un tema que todavía está muy lejano, muy distante. Tendríamos que tener de entrada una policía, una fiscalía, con todos los aditamentos necesarios para la ciencia forense, para la criminología, la criminalística, o sea, de punta, vaya. Pero también el exceso en el mal control de las redes sociales, lo hemos visto el efecto de la viralización del bullying, o por ejemplo de actos deleznables, ¿no? Que no son obviamente gustosos para la réplica, pero que se hacen muy populares en redes sociales. Entonces, pues también hay que ver los límites éticos deseables del manejo de las redes sociales. Sin duda, considero que pues las campañas preventivas en redes sociales pueden servir muchísimo. Obviamente hay que observar datos, hay que reaccionar de manera oportuna con el usuario de Internet. El gobierno local, municipal y federal debe entender, ¿sí?, que pues el usuario pues es el centro de este proyecto, de un proyecto que puede existir en materia de prevención, tanto de la inseguridad, ¿sí?, como para procurar la seguridad y pues ser un poco agentes indirectos del sector público para reportar, para poder hacer eficaz la denuncia. Porque mucha gente no denuncia y con ello se previenen posibles delitos, pues porque no hay la confianza a través de las autoridades en muchas de las ocasiones. También me parece importante señalar que en materia de prevención del delito a través de redes sociales debe tenerse en cuenta tanto el ámbito virtual, que es utilizado por los delincuentes, los famosos troles, que muchas veces son utilizados también por algunos agentes, pero principalmente la delincuencia ya está un paso más allá en el uso de redes sociales. Lo hemos visto incluso de criminales del crimen organizado en general, y a través de las redes sociales se han llevado a cabo pues también la conspiración o la generación de actividades delictivas de naturaleza terrorista, ¿no? Lo hemos visto. ¿Qué es lo que se pretende? Que las redes sociales pues sirvan como un apoyo adicional, no es el único, sino un apoyo adicional para las autoridades para prevenir pues de los principales delitos, ¿no? Se habló de secuestros, de extorsiones, de algún tipo de robo, cosas relacionadas con la identidad, acosos, posibles conductas que atenten pues obviamente con la integridad sexual, que vemos mucho viralizado últimamente, sobre todo en la población joven. Y pues obviamente tiene que hacerse un trabajo a fondo. La intención de este comentario pues es que se tenga en cuenta algo muy importante, que es que los delincuentes pues son responsables por el daño que se ocasiona con la comisión del delito, pero nosotros, comenzando por el Estado obviamente, nos toca adoptar las mejores prácticas, y creo que las redes sociales pueden ser un instrumento bastante útil si se sabe manejar. E insisto, tiene que ser con contenidos atractivos de este siglo, vaya, para no ir más allá, ¿no? Prevenir conductas antijurídicas, fomentar valores que permitan obviamente tener la exactitud de los temas, de lo que se esté investigando, incluso pues tiene que ser con información atractiva para el usuario. Recordemos que muchas veces quienes están en redes sociales buscan cosas no necesariamente que informen, sino que entretengan. Entonces hay que tener en cuenta el potencial de este elemento de prevención del delito, que el gobierno piense que se trata de una comunidad
estamos hablando prácticamente del 65-60% de personas en México que utilizan redes sociales, incluso desde los 6 años. Y en el mundo estamos hablando de 35%, más de 2.000 millones. ¿Quién no tiene Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera? Entonces son formas de acceder al control de la delincuencia, a la prevención del delito en un entorno digital, pero obviamente cuidando los cánones que establece pues la máxima referencia legal que tenemos en México, que es la Constitución, la debida legalidad, la cultura de la legalidad a través del artículo 16 constitucional. Y pues concluiría en el sentido de que son innegables los beneficios y la utilidad de las nuevas tecnologías, pero primordial asegurar que la protección de datos y sobre todo los derechos fundamentales de los usuarios sean garantizados. Los gobiernos deben actualizar sus leyes. Tenemos legislación, no se necesitan leyes nuevas, se necesita actualizar las leyes en la materia e incluir, ¿no?, obviamente, la modernización de políticas públicas para que Internet sea verdaderamente un aliado en la prevención del delito. Pues eso sería mi comentario. Muy bien. Como siempre, muy interesante tu comentario, Julio César, y sabemos que de alguna forma los delitos más frecuentes en las redes sociales son el fraude, el bullying, el sexting y la trata de personas, y la única herramienta para combatirlo es esto, la prevención y desde luego la supervisión desde casa de lo que hacen nuestros hijos y desde luego fortaleciendo los valores como bien lo has comentado. Así es, acabas de tocar el tema fundamental en esta alianza, si se puede llamar así, entre poder público, gobierno y familia. Tiene que operar una comunicación fundamental en los adultos que tienen hijos, porque fácilmente pues están expuestos los menores, y es ahí donde se desarrollan muchísimos fenómenos de delincuencia que se pueden prevenir, incluso no necesariamente delincuencia, sino incluso atentados contra la propia estabilidad emocional y física de los jóvenes, de los menores, ¿no? Sí, muy bien. Pues Julio César, muchas gracias por tu comentario. Nos estaremos escuchando la próxima semana de forma muy puntual y te deseamos muy buen fin de semana. Les envío un abrazo y buen fin de semana para todos. Que estés bien, Julio. Hasta luego, amigo. Excelente tema. Señora, ¿usted iba a comentar algo? Pues precisamente, ¿no? Tiene que ver con el tema. Está preocupada, dice la Gendarmería, el hecho de que la comisión de delitos del orden común sean cometidos cada vez más por jóvenes. Las edades fluctúan entre los 15 y los 25 años, los cuales roban no porque tengan necesidad económica solamente, sino para adquirir drogas o algún otro tipo de estupefaciente, lo decíamos al principio. Esto lo dijo Antonio Plata, policía representante de la Gendarmería, quien indicó que incluso en algunos casos se han visto involucrados adolescentes de 12 años, por lo que es importante trabajar en la prevención desde las escuelas y hogares. Fue entrevistado luego de que se reunió con integrantes de la CANIRAC. Manifestó que el mayor problema al que se enfrenta la división de Gendarmería desde su llegada a Tabasco es el robo común, los atracos cometidos a establecimientos comerciales y a transeúntes. Se lo platicaba yo hace un ratito, lo que pasó allá en el centro, en Constitución. Indicó que los delincuentes tienen edades que van desde los 12 hasta jóvenes de 25 a 28. También se han detectado personas adultas de hasta 38 años, aunque en menor cantidad. Sin embargo, descartó que se haya detectado hasta ahora la presencia de bandas que se dediquen a manejar a estos jovencitos. En su mayoría son jóvenes desorientados que por juntarse con los demás jóvenes que no tienen otra cosa que hacer, se ponen a delinquir, dijo este policía. Vamos a mensajes, la 1:20 PM, escucha Panorama Sin Reservas, regresamos en un momento.